Doctores encargados del Departamento de Fisiología y Bioquímica de la Universidad Evangélica de El Salvador. Este día les estaré presentando mi video del laboratorio número 3, el cual se titula Cinética enzimática. Así que veamos el desarrollo de la práctica. Esencialmente estaremos conociendo los factores que afectan la velocidad de las reacciones, que afectan también la efectividad de las enzimas. También estaremos observando un funcionamiento o un mecanismo muy importante a la hora de la digestión, y para esto debemos de conocer que las enzimas son catalizadores de reacciones químicas, las cuales actúan a un pH y a una temperatura indicados. Si una enzima se encuentra fuera de su rango de pH o de temperatura, simplemente no actuará o será más lenta en actuar. Estaré mencionando los materiales que utilizaremos en esta práctica y mencionando un poco sobre por qué estamos utilizando estos. Así que comencemos. Tenemos el buffer fosfato a diferentes niveles de pH. El buffer fosfato es una solución acuosa y salina que contiene cloruro sódico, fosfato sódico y cloruro de potasio. También contiene fosfato de potasio. Esta es una llamada solución tapón y que inhibe la actividad enzimática y es altamente soluble en agua. Es por eso que la han escogido para realizar los siguientes experimentos. Su rango estándar de actuación oscila entre un pH de 7.3 a 7.8, y en esta práctica lo utilizamos a diferentes pH para observar su comportamiento ante dichas variaciones de pH. Estaremos utilizando buffer fosfato a diferentes niveles, como 5.8 y también como máximo nivel 8. Almidón al 2%, que hablando sobre el almidón, esta es una macromolécula compuesta por dos polímeros, los cuales son la amilosa y la amilopectina. Lo encontramos en alimentos tales como pan, arroz, pasta, papa y mayormente en las harinas. Esta molécula posee enlaces glucosídicos, o lo que es parecido, enlaces covalentes. En esta práctica estaremos utilizando un almidón a una concentración del 2%. Lo que podemos observar en este experimento es la saliva, el cual es un fluido de reacción alcalina complejo, algo viscoso, y esta es producida por las glándulas salivales en nuestra cavidad bucal. Está involucrada en la primera fase de la digestión, que es cuando ingresamos nuestros alimentos a nuestra cavidad bucal. Composición química, esta consta de un 99% de agua y 1% de proteínas y electrolitos. Entre ellas podemos destacar los iones de cloruro, los cuales activarán la amilasa, y además también encontramos el bicarbonato, el cual neutraliza el pH de los alimentos ácidos. Y finalmente enzimas como la amilasa y otros tipos de enzimas que nos sirven para degradar otro tipo de macromolécula. En este caso nos interesa especialmente la amilasa, porque vamos a observar la hidrólisis que esta cataliza. La amilasa, primeramente hay que hablar que existen muchos tipos de enzimas. Concretamente hay 6 grandes clases. Voy a mencionarlas y a hablar brevemente sobre ellas. Encontramos primero las oxidorreductasas, las cuales catalizan reacciones de oxidorreducción. También en segundo lugar encontramos las transferasas. Estas catalizan las transferencias de un grupo químico de sustrato a otro. También en tercer lugar encontramos las hidrolasas. Estas catalizan reacciones de hidrólisis. Especialmente a este grupo pertenece la amilasa. También podemos mencionar en cuarto lugar las liasas. Estas catalizan reacciones de ruptura o soldadura de sustrato. En quinto lugar ubicamos la isomerasa. Estas catalizan la interconversión de isómeros. Y en sexto lugar las ligasas. Estas catalizarán la unión de dos sustratos con hidrólisis simultánea. Continuando con la amilasa, esta es una enzima hidrolasa, como lo mencioné anteriormente, que tiene la función de catalizar la reacción de hidrólisis del almidón en este caso, para así formar fragmentos de glucosa libre, y estos son los fragmentos que nosotros necesitamos en nuestro organismo. Es decir, que nosotros necesitamos disociar o romper los enlaces que hay en el almidón para tener fragmentos de glucosa libre. Cabe destacar que su producción se da tanto en las glándulas salivales como en el páncreas. Como mencioné anteriormente, es de gran importancia
para la digestión, debido a que nos ayuda a obtener la glucosa. Utilizamos el cloruro de sodio a una concentración de 0.9%. El cloruro de sodio es una sal común. En presencia de ella, la actividad catalítica de la amilasa aumenta y gracias a esta podemos apreciar el fenómeno cromático o de cambio de color en las sustancias y en este experimento en concreto. Esto se explica debido a que la amilasa contiene en los restos aminoácidos de su sitio activo cloro. Por ello, al agregar cloruro de sodio, los aniones de cloruro se unen al sitio activo aumentando la actividad enzimática. Es decir, que el cloruro actúa como un cofactor de la enzima. Podemos mencionar que es un cofactor y este es un componente no proteico, termoestable y de baja masa molecular, el cual es necesario para la acción de una enzima. En este caso mencionábamos que el cloro fungirá como cofactor para esta reacción en concreto. Otro de los elementos para este experimento serían las condiciones, y en este caso nos las proveerán el baño María a 38 grados centígrados. Este lo utilizaremos para simular la temperatura corporal, ya que es la temperatura indicada para que actúe la amilasa y realice la hidrólisis del almidón. Al encontrarse la amilasa en la saliva, es lógico pensar que esta funcionará a temperatura corporal. Por lo tanto, debemos simular las condiciones necesarias para que ésta realice su acción. Los elementos tenemos el yoduro de potasio, Lugol. El Lugol es una disolución de yodo molecular y de yoduro potásico en agua destilada. En este experimento lo utilizaremos a modo de colorante para evidenciar los cambios de tonalidad al agregar los diferentes reactivos. Todos estos componentes que mencioné anteriormente, podemos observar las distintas coloraciones que se dan en los tubos. A modo de clasificar cada una de ellas, tomaremos como escala del 1 al 5, donde el 5 es la mayor decoloración y 1, por lo tanto, es el color más concentrado. Observamos aquí en la imagen el tubo número 1, el cual tiene un buffer con un pH de 5.4, pH ácido, y observamos lo intenso que es el color azul en este tubo. Por lo tanto, lo calificaremos como 1 debido a su intensidad de color. Pasando al otro tubo, al tubo número 2, el cual es el que tiene el pH de 6. Observamos que todavía tiene esta tonalidad oscura o esta tonalidad tan fuerte del azul, pero ya es menor. Por lo tanto, lo he decidido calificar como un 3, donde no es tan concentrado el color, pero tampoco es transparente, y diría yo que se encuentra en un punto intermedio. También observamos el tubo número 3, que tiene un pH de 6.8, y observaremos un comportamiento similar debido a lo parecido de los pH, que básicamente varían por décimas, y también observamos que sus colores son muy parecidos. Por lo tanto, he decidido calificarlo con un 3 de intensidad, debido a que es muy parecido al tubo número 2, que tiene un pH de 6.0. Al pasar al tubo número 4, ya observamos una diferencia sustancial. El tubo número 4 tiene un pH de 7.4. Este ya se aprecia más transparente. Por lo tanto, he decidido darle una intensidad de 4, ya que no es totalmente transparente, puesto que tiene vestigios del color azul que tenía originalmente, pero se observa un cambio sustancial con respecto a los anteriores tubos. Tubo número 5, que tiene un pH de 8. Aquí ya observaremos una gran diferencia con respecto a los demás, y observamos su ausencia de color. Observamos que en este caso es transparente totalmente, y esto se debe a que la amilasa actúa en un pH básico, actúa mucho mejor en un pH básico. Por lo tanto, observamos que ha ocurrido la hidrólisis y el cambio es innegable. Observamos el tubo totalmente transparente, y este sería el tubo número 5 y el análisis de todos los tubos. La conclusión que podemos sacar de esto es que mientras más básico sea el pH, la amilasa actuará mejor. Esto debido a que la saliva, como mencionamos anteriormente, realiza estas reacciones en medios básicos. Cuando ponemos esta enzima en medios ácidos, no actúa, o actúa muy lento. Por eso es que observamos que tubos como el 3, el 4, el 2, 3 y 4
están como en un nivel intermedio, porque no están en un pH tan ácido, pero es un pH más básico con respecto al tubo número 1, que tiene un pH de 5.4. Número 3, suponiendo que los tubos fueran preparados de la misma manera, pero antes de colocar el yoduro, se colocan a diferentes temperaturas por 5 minutos. ¿Qué será lo que sucede? ¿Cuál es la afectación que esto tiene en la velocidad y en la tonalidad? Bueno, aquí tenemos nuestra tabla donde observamos el número de tubo, el pH, la temperatura a la que lo expusimos por 5 minutos según el enunciado, y también vamos a calificar la intensidad de color, igual que la vez anterior, siendo 5 el mayor nivel de decoloración y 1 el nivel más concentrado. En el tubo número 1 siempre es el pH de 5.4. Lo expusimos a una temperatura de 4 grados centígrados, una temperatura muy baja, muy fría, y como intensidad de color yo lo calificaría como 1, debido a que se observa el color azul, y que debido a ser un medio con una temperatura muy baja, muy fría, las partículas se mueven muy lentamente y no ocurre la reacción, porque se encuentra a una temperatura demasiado baja para lo que él actúa normalmente, que sería 38 grados centígrados. Por lo tanto, podemos observar la tonalidad azul en el tubo. Ahora, con respecto al tubo número 2, que sería el de pH de 6, lo colocamos a temperatura ambiente. Yo he tomado en cuenta la temperatura ambiente como aproximadamente 30 grados, y a este le doy una intensidad de color de 2, debido a que sí se encuentra cerca del pH ideal al que actúa la amilasa, pero no se encuentra ahí realmente. Por lo tanto, siempre observaremos el color azul, el color azulado, y esto nos permitirá evidenciar que se requiere el pH indicado para que este realice la catálisis de la hidrólisis. Ahora, en cuanto al tubo número 3, este está a 38 grados. En el experimento anterior también lo encontrábamos a 38 grados, igual que el tubo número 4. Y esto nos dará la misma tonalidad que observábamos en el experimento anterior, siendo una tonalidad de grado 3. Yo la califiqué como grado 3. Bueno, ya está en una temperatura óptima para su acción. Lo que pasa es que el pH es bajo, es ácido. En el siguiente tubo, que sería el tubo de 7.4, es decir, a 38 grados centígrados. En este tubo podremos apreciar nosotros que probablemente se transparentaría, por lo que lo podríamos calificar con una intensidad de color de 4 o de 5 incluso. El tubo número 5, que es el de pH de 8, pero este se encuentra a 100 grados centígrados, una temperatura muy alta, y por lo tanto la enzima no actuará. ¿Por qué? Porque a temperaturas muy altas, muy elevadas, lo que ocurre es que el sitio activo de la enzima se desnaturaliza y por lo tanto actúa muy lento o no actúa. Por lo que yo he decidido dejarlo como intensidad de 1. Por lo lento que actúa la enzima. He realizado un esquema, una gráfica, para que observemos qué tan lento se darán las reacciones o qué tan rápido. Y aquí está la tabla. Ahí yo he utilizado como parámetro de velocidad máxima 3 y de velocidad nula 0. Y vemos ahí que el primer tubo yo lo he colocado en una velocidad de 1, ya que por estar en su medio tan frío, las partículas se mueven lento, y esto hace que tengan una acción muy lenta. De ahí el siguiente tubo, temperatura ambiente, lo he colocado con una velocidad de 2, porque aunque está a casi una temperatura óptima para que se dé esta reacción, no está a los 38 grados que debería estar, por lo que creo que actuaría un poco más lento. En los tubos 3 y 4 observamos una velocidad de la máxima por estar en el pH indicado y en la temperatura indicada y en un pH cercano al indicado. Y también observamos el tubo número 5, que sería el de 100 grados, que este también le coloqué una velocidad de 1, aunque podría no ocurrir la hidrólisis por la alta temperatura a la que se encuentra. Pero así está la tabla. Sobre dos conceptos que son muy relevantes a la hora de analizar el grado de acción de una enzima. Primero, definamos el pH óptimo. Puede definirse como el pH al que debe estar una enzima para actuar efectivamente. Como, por ejemplo, en el caso de la amilasa, esta tiene que estar a un pH de 8 debido a que su
rango óptimo de acción es en un pH básico por pertenecer a la saliva. Concepto de temperatura óptima. Esta es la temperatura a la que debe estar la enzima para poder actuar. En el caso del experimento que realizamos, la temperatura óptima a la que actúa la amilasa serían 38 grados centígrados y llegamos a esta temperatura por medios artificiales como lo es el baño María, y aquí pudimos experimentar que es así. Esta es la temperatura que la amilasa necesita para poder actuar.